déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a contar la historia de la nube rebelde. ¿Cómo es la historia de la nube rebelde? No sé si escuchaste alguna vez la historia de la nube rebelde. La rebeldía implica una especie de rebelión o rebelación contra determinadas, determinadas ordenanzas impuestas, ¿no? Cuando uno es rebelde, la mayoría de las veces no quiere cumplir con los preceptos que han sido impuestos, ¿no? Independientemente de que hayan sido impuestos o sugeridos, uno como que cuando es rebelde, cuando se declara en rebeldía y le dice a todo el mundo, hola, estoy en rebeldía, me declaro en rebeldía. Nadie lo escucha, ¿no? Porque la gente anda haciendo sus cosas y todo, a pesar de que uno ande gritando por la calle, me declaro en rebeldía, me declaro en rebeldía, lo más probable es que nadie lo escuche. Pero bueno, independientemente de eso, cuando uno es rebelde es porque no quiere cumplir con lo que le ordenan, o con lo que le dicen que haga, o con lo que está establecido que uno tiene que hacer. Porque puede ser que a uno no le hayan ordenado nada, qué sé yo, a las nubes no me parece que nadie les ordene nada, pero las nubes tienen como una tarea, ¿no? Que es la tarea de hacer llover. Bueno, las nubes no hacen llover, no son indígenas que andan haciendo danzas de la lluvia, ¿no? Una danza de la lluvia del estilo ese, ¿no? Yo no sé hacer una danza de la lluvia, pero quizás algo caiga del cielo si yo hago mientras bailo, ¿no? Mientras hago una danza media extraña. Claro, porque en realidad la danza de la lluvia es una danza, no es un canto. No es el canto de la lluvia, es la danza de la lluvia. Por lo tanto, bueno, tendría que bailar más que cantar. Pero bueno, como no me podés ver bailar, ven que yo te quiero ver bailar mientras yo toco la guitarra y canto. No sé bien cómo es esa parte. Canto baila, dice canto, pero ya le dijo que quería verla bailar. Entonces, bueno, es una canción, búsquenla. Una canción muy agradable. Se debe llamar así, ven que yo te quiero ver bailar. Ven que yo te quiero ver bailar. Bueno, así. Te decía que como este es un audio, seguramente no me vas a poder ver bailar. Por lo tanto, me tenés que escuchar hacer la danza, que yo tengo recuerdos de que las danzas indígenas son así. Yo cuando era indígena hacía ese tipo de danzas para hacer llover. No nos salía demasiado bien. En realidad hay toda como una especie de escuela indígena en la que uno aprende a hacer danzas para hacer llover. Los indígenas teníamos escuelas, ¿sí? Cuando yo era indígena, íbamos a la escuela, a pesar de que todo el mundo piensa que no, que éramos unos brutos y que no teníamos educación y demás, teníamos una escuela, teníamos varias materias en esa escuela. Una materia era cómo cazar, ¿no? Y no era porque fuéramos sacerdotes y fuéramos a cazar gente, que de hecho se casaba gente en nuestra población indígena, se casaba gente, se casaba los hombres con las mujeres, ¿no? Y después tenían hijos y el cacique y bueno, y todo eso. Así que bueno, se casaba gente como en cualquier sociedad civilizada, que de hecho nosotros éramos bastante civilizados. De hecho nos llamábamos así, ¿sí? La tribu de los civilizados. Porque la gente decía, estos indígenas que no son civilizados. Nosotros, para contestarles a ellos, les decíamos que sí, les decíamos que somos civilizados. ¿Y cómo podíamos contestar a esa afrenta? Bueno, justamente bautizándonos los civilizados. Entonces, claro, no había forma de que no fuéramos civilizados, porque de hecho cada integrante de esa tribu era un civilizado. La gente de lejos nos decía, mira, ya vienen los civilizados, y nosotros obviamente contentos, porque a pesar, más allá de ser un adjetivo, para nosotros era un sustantivo, era nuestro nombre. Entonces, bueno, los civilizados lo utilizábamos como adjetivo y como sustantivo. El adjetivo, que la mayoría de las veces para un pueblo indígena no viene, porque todos dicen que, o por lo menos, bueno, mucha gente dice que los pueblos indígenas no son civilizados. Bueno, en este caso nosotros sí. Nosotros éramos mucho más civilizados que muchos otros pueblos civilizados, porque nos llamábamos civilizados. Bueno, no importa.
Entonces, bueno, dentro de la tribu de los civilizados había escuelas, ¿no? Había unas escuelas y había una materia que era cómo cazar, había otra materia que era cómo hacer ponchos con hilo, ¿no? Había otra que era cómo limpiar una carpa en 5 minutos, ¿no? Parecían tutoriales de YouTube más que materias de una escuela, ¿no? Pero bueno, convengamos que eran las materias que a nosotros nos tocaban, porque ¿para qué íbamos a aprender matemática o física cuántica si nosotros vivíamos ahí en la tribu y no íbamos a salir de allí? Bueno, había materias que nos servían a nosotros para el día a día, ¿sí? Como cazar un búfalo, eh, cómo luchar contra otros indios, ¿no? Había materias que eran cómo luchar contra otros indios y dentro de esas materias había como bolillas, ¿no? No sé por qué se llaman bolillas, pero bueno, dentro del programa de estudio de una materia, muchas veces hay bolillas que tienen que ver con las distintas, vamos a llamarle etapas, no, vamos a llamarle, ¿cómo le podemos llamar a cada una de las bolillas? Como las partes que tiene el programa de la enseñanza de la materia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no? Uno estudia matemática y cada una de las bolillas, qué sé yo, una es polinomios, otra es eh, ecuaciones, otra es, qué sé yo, todas las temáticas que van a desarrollarse durante el año, ¿no? Y dentro de esas temáticas, bueno, después están las cosas específicas, ¿no? Pero bueno, las bolillas son como eh, grandes grupos, ¿no? Que están dentro de la materia y que agrupan determinados conocimientos. Bueno, en este caso teníamos, por ejemplo, cómo pelear con otros indios. Teníamos varias bolillas. Qué sé yo, cómo pelear con los indios del norte era una, después era cómo pelear con los indios del sur, y dentro de cada una de esas bolillas había como enseñanzas específicas, ¿no? Tipo, no sé, cómo clavarle una lanza al corazón a un indio en un caballo, ¿no? A otro indígena en un caballo. Eh, ¿Qué hacer después con, la- con lo que le robamos a los otros indígenas? ¿No? Porque el indígena suele robar, no robar, sino ganarle, porque bueno, nosotros éramos indígenas que solíamos luchar contra otros indígenas, por eso teníamos las materias en el colegio, pero no luchábamos por iniciativa propia, como quien dice. El otro indígena era el que nos atacaba. Nos atacaban los indígenas del sur, los indígenas del norte. Nosotros, como éramos los civilizados, éramos bastante pacíficos. No nos gustaba demasiado atacar a nadie. Nosotros teníamos nuestras tierras, nuestra tribu, nuestros lugares ahí para vivir y no atacábamos a nadie, pero venían los indígenas del sur, los del norte, y nos querían quitar las tierras, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día está bueno que vengan a quitarte la tierra, más que nada la tierra que tenés en tu casa, sucio, porque tiene que venir alguien con una aspiradora a aspirarte la alfombra, querida, mientras vos estás ahí tirada con el teléfono. Pero bueno, en la época en la que yo pertenecía al pueblo indígena, que nos quisieran quitar las tierras era malo, no era bueno como ahora. Es más, venían armados, venían con caballos y demás, entonces, bueno, a nosotros no nos quedaba otra más que pelearnos con los otros indígenas, esos indígenas que nos querían quitar las tierras. Entonces teníamos esas materias, ¿no? Ahí en el colegio. Teníamos otras materias que era cómo casarnos con gente de nuestra familia, porque viste que los indígenas son medio raros y había muchos que se casaban entre ellos y eran todos como toda una gran familia, así media rara. Entonces, bueno, había una explicación para todo esto, ¿no? Que no voy a repetir ahora porque si no eh, se nos va todo el episodio, pero bueno, nos enseñaban a nosotros, los civilizados, a cómo casarnos correctamente con gente de nuestra familia y demás, cómo hacernos tatuajes, ¿no? Eso era lindo, porque era como algo muy parecido a lo que ocurre ahora. Eh, la gente se hace tatuajes, se pone aros en las orejas, piercings y todo eso, es todo herencia indígena. Yo cuando era indígena, también teníamos una materia que era cómo hacernos nuestros propios tatuajes, ¿no? Y los tatuajes tenían que tener como una característica que no podíamos eludir.
tenían que ser totalmente inentendibles. O sea, uno no se podía tatuar la palabra paz, como ahora. No, el tatuaje tiene que ser una línea, un cuadrado, una flecha, unas rayas. Tiene que ser algo totalmente inentendible, algo totalmente abstracto, que incluso puede llegar a tener algún tipo de significado, pero que el que ve el tatuaje no lo conoce. En realidad, el tatuaje, eso de tatuarse la cara de Messi. Yo cuando era indígena a ninguno se nos hubiera ocurrido tatuarnos la cara de Messi. Primero porque Messi no estaba. Pero más allá de que estuviera Messi o no, no nos íbamos a tatuar la cara de Messi. Lindo sería ver un indígena con el torso desnudo, con un taparrabos, con una pluma en la cabeza y la cara de Messi tatuada. No, el indígena no se tatúa la cara de Messi. De hecho, nadie tendría que tatuarse la cara de Messi. No por Messi, pobre, porque él quizás debe estar contento que la gente se tatúe su cara. Pero el tatuaje, según las enseñanzas de nuestro colegio indígena, tenía que ser totalmente inentendible, abstracto. Incluso, muchas veces el tatuaje nosotros lo utilizábamos para identificarnos, porque estábamos todos más o menos vestidos iguales, todos nos dejábamos el pelo largo, éramos todos más o menos parecidos, entonces nos identificábamos más que nada por los tatuajes. Yo tenía un tatuaje acá en el brazo, que de hecho lo sigo teniendo, si lo ves, bueno, no lo puedes ver, pero tengo un tatuaje acá en el brazo que indica mi nombre en el lenguaje nuestro, ¿no? En el lenguaje indígena que teníamos allí. Entonces la gente venía y para reconocerme, para saber quién era yo, me leía el brazo. Y nosotros solíamos leernos los brazos, ¿no? En un lenguaje tipo código Morse que solamente nosotros entendíamos. Porque, reitero, el tatuaje tiene que ser inentendible, por lo menos para los demás. Entonces vos ves que veía, no sé, tenía una flecha, dos rayas, una línea, dos líneas que como que abrazaban el brazo, si es que el brazo se puede abrazar, porque qué paradoja, ¿no? Abrazar un brazo, porque al fin y al cabo es el brazo el que abraza. ¿Cómo uno puede abrazar un brazo si es que es el brazo el que abraza? Es lo mismo que quemar el fuego, por ejemplo, ¿no? Algo imposible. Bueno, no es imposible abrazar un brazo. De hecho, hay gente que abraza brazos. Pero bueno, no importa. Había un tatuaje, una línea, que recorría todo el brazo en toda su circunferencia. Por lo tanto, era como si estuviera abrazando el brazo. Y de esa manera la gente sabía mi nombre, ¿no? Mi nombre era, no sé, era un nombre de un animal. La mayoría de las veces, bueno, teníamos otra materia también, que era cómo conformar nuestro nombre, porque nuestras madres no nos ponían nuestros nombres. Nuestras madres eran como... Bueno, mi madre no era indígena tampoco. Yo me uní al pueblo indígena porque quise. Me presenté a un casting, así como un casting para ingresar a la casa de Gran Hermano. En este caso era un casting para unirme a un pueblo indígena. Me presenté al casting, bueno, hablé de mis posibilidades, de mis dotes para dibujarme tatuajes en los brazos, de cómo me gustaba acostarme con mis primas y demás, y eso los indígenas lo valoraron mucho, ¿no? Porque ellos tenían esas costumbres. Por lo tanto, bueno, entré. Me hicieron firmar un contrato y demás, entonces, bueno, entré al pueblo indígena. Entonces, bueno, ¿por qué te empecé a contar cómo había entrado al pueblo indígena? Bueno, por mi madre. Bueno, mi madre no es indígena. Entonces, bueno, yo necesitaba tener un nombre indígena. Porque yo entré ya van teniendo un nombre urbano, como quien dice, ¿no? Me hacía llamar Urbano yo, porque no me gustaba mi nombre. Yo en realidad, bueno, en realidad no me gustaba mi apellido, eso es lo que pasaba. Entonces yo me hacía llamar Urbano. Urbano, y la gente, está bueno el nombre Urbano, porque uno no sabe nunca si Urbano es el nombre o es el apellido. Entonces la gente me conocía como Urbano. Yo era Urbano. Ahí viene Urbano, pedile a Urbano, cuidado con Urbano, qué sé yo. Esas cosas, ¿no? Se decían de mí por la calle. Y nadie sabía si era mi nombre o mi apellido. Yo me hacía llamar Urbano, más que nada como para tener una especie de nombre artístico también, ¿no? A mí me gusta hacerme llamar de otras formas. No me gusta que la gente me llame por mi nombre o por mi apellido. No me gusta que lo conozcan.
Incluso, bueno, no me gustaba, ya te dije, por eso me decía llamar urbano. La gente que recién me conocía me decía, oh, ¿y vos quién sos? Soy urbano, le decía. Muy bien. Entonces era como una especie de adjetivo, ¿no? Porque yo era como que era urbano porque era de la ciudad. Y bueno, y era urbano también porque era mi nombre. Soy urbano. Oh, hola, urbano, me decían todos. Y ya después me quedaba, ¿no? Urbano, ¿qué haces esta noche? Urbano, trae alfajores y esas cosas. Entonces, bueno, yo cuando entré al pueblo indígena, obviamente urbano no podía ser mi nombre, porque no era un nombre que fuera de indígena. Los nombres de indígenas, así como me los explicaron ahí en mi colegio de indígenas, eh, la mayoría de las veces combinan un animal con un adjetivo, ¿no? Incluso también con algún número, si queremos, y demás. Por ejemplo, toro, ¿no? Como si fuera un animal, sentado, como si fuera el adjetivo que indica una acción, y podía ser algún número también, segundo, por ejemplo, ¿no? Así era mi nombre, toro sentado segundo. Era un nombre bastante indígena. Es lindo cuando uno es indígena llamarse toro sentado segundo, ¿no? Había gente que era, qué sé yo, eh, búfalo primero parado, y así, ¿no? Entonces todos teníamos que combinar esas cosas. Yo me bauticé toro sentado segundo. Incluso ascendí, porque en principio, bueno, era un estúpido ahí de los que tenía que ir a traer agua y a cortar leña y demás. Pero después ascendí y llegué a ser cacique de la tribu. Y cuando llegué a ser cacique, era el cacique toro sentado segundo, y dimití. Cuando llegué a ser cacique, me cansé. Me cansé porque soy millennial y según estudios que uno lee habitualmente por internet y demás, los millennials nos cansamos de las cosas. No nos gusta tener jefes, nos cansamos de los trabajos rápido, incluso de los trabajos que no son bien remunerados. Siempre queremos ser nómadas digitales, viajar por el mundo. Y bueno, yo siendo indígena estaba como bastante atado, ¿no? Era como que no podía viajar a ningún lado, estaba ahí dentro de la tribu, me peleaba 2x3 con los del sur, con los del norte, salía todo lastimado, no me podía tatuar la cara de Messi, eh, no me gustaba, mucho no me gustaba. Es más, no tenía retribución económica. Reitero, los millennials nos caracterizamos por renunciar a nuestros trabajos buscando un progreso económico, según los estudios de la Universidad de Massachusetts. Por lo tanto, bueno, yo como cacique de la tribu no recibía un centavo. No me servía para nada, en realidad, ser cacique, porque ¿qué hace el cacique? Es más, tiene más responsabilidades que beneficios. El cacique, yo cuando era cacique, estaba encargado de organizar la, la- la tribu en general, de ocuparme de quién iba a conseguir la comida, de ocuparme de quién iba a lavar la poca ropa que usábamos, de ocuparme de que otros indios no quisieran robarnos las tierras. Si alguien nos robaba las tierras, yo tenía que organizar la lucha, ¿no? La batalla contra otros indios, tenía que organizar la defensa, tenía que hacer un montón de cosas, demasiadas cosas, y nadie me pagaba nada. Entonces yo estaba que casi no dormía. Dormía poco, descansaba poco, tenía que estar atento a todo. Todos venían, cacique, cacique, ayúdeme con esto, cacique, ¿qué hago con el otro? Cacique, cacique, cacique. Y todos dependían de mí. Y yo la verdad que no. Yo era como el CEO de la empresa, ¿no? Era como el CEO de la tribu. Y los CEOs ganan un montón de dinero. Y yo ahí no ganaba nada. De hecho, ni siquiera tenía para comprarme ropa. Andaba casi desnudo. Entonces, no. Realmente no me gustó mucho y dimití. Dimití. Un día junté a la tribu y les dije, escúchenme, tribu, eh, acá toro sentado segundo, el cacique toro sentado segundo, no va a ser más cacique toro sentado segundo. Y uno por allá dijo, ¿que te vas a cambiar el nombre? Me dice, no, ¿cómo me voy a cambiar el nombre? No voy a ser más cacique. Le dije, oh, se escuchó un murmullo, todo. Cuando yo les anuncié, todos empezaron a murmurar, yo, ¿cómo?
se va el cacique, ¿dónde se va? ¿Dónde se irá? ¿Qué sé yo? Lo capturaron, decía uno, y el otro decía, ¿cómo lo van a capturar si está ahí hablando? Bueno, esas cosas, ¿no? Pasan en las tribus. Entonces yo, bueno, intenté explicarles que me esperaban nuevos destinos, empecé con esas metáforas estúpidas, ¿viste? Que no, pero eh, quiero encontrar mi destino, me esperan nuevas aventuras, y qué sé yo, todas esas excusas estúpidas que uno pone cuando se quiere ir de un lugar. Les dije eso, saludé a todos los miembros de la tribu y me fui. Primero, nombré un nuevo cacique, ¿no? Porque la mayoría de las veces las tribus tienen cacique y si uno se va, no puede dejar la tribu ahí acéfala, quien manda en la tribu. Entonces, bueno, agarré a uno cualquiera, uno rubiecito, el que más me gustó ahí, y le dije, vos vas a ser el cacique. Pero yo ni siquiera soy indígena, me dice, yo pasaba por acá, no importa. Vos venís para acá, vas a ser cacique. Me saqué la vincha con la pluma y se la chanté al rubiecito ahí, le dije, vos de ahora sos el cacique, toro sentado tercero. Claro, porque era el que me sucedía, ¿no? Entonces, bueno, tenía que tener, no sé, el nombre, como los papas, ¿viste? El que viene después del segundo es el tercero, y así. Así que bueno, me alejé llorando, alguna lágrima reconozco que se me escapó cuando me alejaba de la tribu. Eh, la gente de ahí de la tribu ni siquiera se dio cuenta. Yo esperaba a que me saludaran y a que se quedaran mirándome hasta que yo me alejara, pero ellos siguieron haciendo sus cosas, ni les importó que yo me fuera. Ahí tenés, que los indígenas son bastante desagradecidos. Cuando uno les da un montón de tiempo de su vida, ¿no? Siendo cacique, se brinda a los indígenas así le pagan, ¿no? Ni siquiera les importa que uno se haya ido. Pero bueno, dejé ese momento de mi vida atrás, volví a llamarme urbano y aquí estoy, siendo más urbano que nunca, contando historias en un podcast, ¿sí? Espero que de alguna manera te haya gustado. Esta historia no sé si tiene paradoja. No, paradoja no, moraleja. ¿Cómo me confundo la moraleja con la paradoja? Son amigas inseparables, de hecho son hermanas, porque han sido bautizadas, son las hijas de Isabel Pantoja, ¿no? Son las hijas de Isabel Pantoja, son la moraleja y la paradoja. Algún día vamos a contar la historia de las hijas de Isabel Pantoja. Pero bueno, independientemente de eso, la moraleja de esta historia puede ser, no te quedes atado a nada. Sale en busca de tu destino, ¿no? Porque eso fue lo que yo hice. Al final, eh, escapé de la tribu y fui en busca de mi destino. ¿No? Puede ser una película de Hollywood, pero bueno, fue lo que hice, ¿no? Me cansé de ser cacique y me fui. También, bueno, puede ser, ¿no? La moraleja, renuncia a tu trabajo y vete. Bueno, no sé si es una moraleja porque si renuncias a tu trabajo te vas a quedar sin cobrar y esas cosas, es como que tampoco quiero incentivarte a que hagas locuras. Eh, renuncia a tu trabajo, no. Pero bueno, cuando puedas, vete del lugar de donde no te pagan. Escápate y vete a encontrar nuevos caminos, ¿no? Porque a eso me dediqué yo después de que me fui de ahí. Tenía que trabajar de algo. Obviamente que no podía subsistir no tenía dinero como para poder seguir viviendo, entonces, bueno, lo que hice, me puse a manejar un dron. Aprendí a manejar un dron, estoy con el controlcito ahí, descubriendo nuevos caminos. Por lo menos estoy contento con que no les mentí a los indígenas de la tribu y les dije, voy a encontrar nuevos caminos. Y a eso me dedico. Manejo un dron en el medio del campo y desde arriba, ¿no? Una vez que el dron sube, con la camarita veo a dónde hay algún camino oculto en la selva, en el campo y demás, que la mayoría de las veces hacen cosas extrañas ahí, en esos caminos ocultos, porque nadie los descubre. Bueno, yo soy una especie de delator, ¿sí? De esos caminos. Manejo un dron y busco esos caminos ocultos hasta encontrarlos. Es por eso que, bueno, cumplí con mi palabra. Dije, me voy a buscar nuevos caminos y de hecho es lo que hago, busco nuevos caminos. También busco caminos, bueno, no solamente para que la gente, para
delatar a la gente que los utiliza, sino que muchas veces también busco nuevos caminos para que se abran rutas nuevas dentro de la selva, dentro del campo, como para que la gente pueda utilizar caminos alternativos, como para poder desplazarse de un lugar a otro. Y eso no lo pueden hacer porque no saben dónde hay un camino. Si hay una arboleda, un bosque, un campo, uno no sabe si del otro lado de esa arboleda hay un camino. Entonces lo que yo hago con el dron es buscar esos nuevos caminos para que la gente se desplace. Me parece una tarea muy loable, ¿no? Y así es como me hago llamar ahora, loable. Toda la gente ya no me llama urbano, sino que me llama loable. ¿Quién maneja el dron? Lo maneja loable. Oh, qué persona loable. Muy bien. Dulces sueños.